honor y fe. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Dios les bendiga, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre sus vidas. Sus servidores, Coronel Elionel Delgado Carrillo, mi esposa Marilena Marín, pastores principales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la congregación Casa de Jehová de los Ejércitos, Lugar de Dios. Hoy estamos aquí, honrados en poder servir nuevamente en este tu programa, Honor y Fe. Muchas bendiciones, amigos y amigas que hoy están justo con nosotros. Es un gusto enorme volver a saludarles y estar una vez más en este hermoso tiempo. Recuerden que este programa está diseñado para que juntos conozcamos la esencia, el carácter y el amor de Dios en nuestras vidas. Estamos seguros que esto activará una poderosa semilla de fe y salvación en tu corazón que te hará vivir una vida plena en Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy especial, donde estaremos respondiendo una gran interrogante, y es: ¿necesitará un hombre de comandante militar, un hombre de negocio, una persona de alto nivel, una persona de un alto cargo público o privado, necesitará un pastor? Y la respuesta es claro que sí. Si entendemos a la luz de la palabra, de lo que Dios ha dicho que es un pastor y lo que Dios hace a través de ellos, entonces podremos entender y claramente decir que es una decisión muy sabia, estratégica e inteligente. Que todo comandante, gerente, hombre de negocio, hombre o mujer de alto nivel y cargo público o privado, tenga un pastor a su lado. Veamos qué dice la Biblia para esto. En Proverbios 19:21, si lo leemos en 3 diferentes versiones, dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. En otra versión dice: el ser humano concibe proyectos, pero lo que prevalece es la decisión del Señor. Y en una última versión dice: muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que en las 3 versiones del mismo versículo vemos cómo Dios asegura y nos afirma que por encima de nuestros planes, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros proyectos, por encima de lo que nosotros hemos concebido en nuestro corazón, con nuestra experiencia, con nuestra cultura, por encima de todo eso, dice su palabra muy claro, que va a prevalecer su plan, va a prevalecer su consejo. Y esto es porque recuerden que en su gran amor, Dios nos dice en Jeremías 29:11 y nos advierte: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En la Biblia encontramos historias reales de hechos que sucedieron con el pueblo de Dios, donde por muchos años reyes, hombres de guerra, libraron batallas grandes y pequeñas, pero decisivas, y vieron la promesa de Dios hecha realidad en sus vidas. Estos reyes, gobernantes y generales fueron victoriosos porque, a diferencia de otros reyes y comandantes de ejércitos enemigos, ellos tenían siempre a su lado al hombre de Dios que les hablaba de parte de él e intercedía por ellos. Era allí donde Dios mismo daba esa dirección, donde Dios mismo le daba la clave para la toma de decisiones en las diferentes operaciones de guerra que ellos enfrentaron, o en las diferentes circunstancias que ese pueblo enfrentó en las diferentes áreas, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez de alimentos, en tiempos de dificultad en la familia. Dios siempre enviaba una palabra a través del hombre de Dios. Él enviaba su consejo. Recordemos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3 versículo 15, que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Qué tremendo vemos aquí. Dios nos dice que Él enviará pastores a su pueblo para que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Por ejemplo, tenemos el caso también que sucedió con Moisés, que fue un exitoso patriarca, gobernante y líder militar que dirigió al pueblo aproximadamente 2 millones de personas en el desierto durante 40 años. Estuvo Moisés allí dirigiendo el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Moisés también enfrentó circunstancias. Dice la Biblia que él derrotó, ¿verdad?, a través del consejo de Dios a varios reyes. Y el caso más conocido fue la gran derrota
que sufrió Faraón de Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14. Allí vemos la historia, cómo el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios libertó aquel momento de las famosas plagas. Bueno, el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, en la cual se encontraban 400 años, iban rumbo en el desierto, pero se encuentran en el mar. Allí Dios le da un consejo a Moisés. A Dios allí habla. Mire qué interesante, y aquí es lo importante, Mari y amigo que nos ves allí en pantalla. Habló Jehová a Moisés. Y eso es lo que hoy en el programa queremos compartir. Hoy en día Dios habla, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Directamente a una persona, o puede hablarte a través de un pastor. Por eso necesitará un comandante militar o un pastor. Necesitará un gerente, una persona de alto nivel en un cargo público o privado, a un pastor, a un hombre de Dios, para escuchar el consejo de Dios. Bueno, Moisés escuchó el consejo de Dios. Y allí, cuando el pueblo salió de Egipto, dice la Biblia que Dios estableció una estrategia, y lo podemos leer. Dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Fíjense, aquí vemos algo. A través del consejo de Dios vino a Moisés una estrategia. Hace más de 3.420 años vino una estrategia de guerra. Hoy en día es conocida como un movimiento retardatriz. Ese movimiento es el mismo que usó Ezequiel Zamora en la batalla de Santa Inés. Bueno, esa estrategia llegó a la humanidad a través del consejo, a través de la palabra de Dios, pero también hubo un hombre, un líder militar que escuchó el consejo de Dios y así lo hizo. Y bueno, ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel avanza, acampa, retrocede, ¿verdad? Parece mentira que alguien que está huyendo retroceda, pero esa era la estrategia, ese era el plan de Dios. Allí Faraón emprende la marcha en contra de ellos, el mar se abre, Dios abre milagrosamente el mar, el pueblo cruza. ¿Y qué pasa? A lo que Faraón intenta cruzar, Dios cierra el mar, una gran emboscada, y obtiene la victoria. Eso lo vemos en el capítulo de Éxodo 14, vemos toda esa historia. Así que el consejo de Dios, recuerda, prevalecerá. Es muy interesante y muy importante entender el marco en el que estamos conversando esta palabra de hoy y que estamos trayendo para ustedes para bendición. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que Dios domina sobre todo, que Dios tiene planes de bien. ¿Recuerdan que hablábamos? Entonces, hacer los planes o hacer los proyectos o avanzar sin el consejo de aquel que domina sobre todo, aquel que todo lo creó, aquel que tiene planes de bien para nuestras vidas, sería como hacer un proyecto o hacer decisiones en donde estamos obviando aquel que ya de antemano preparó todas esas cosas buenas para nuestras vidas. Por eso Dios dice en Isaías 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios con esto nos quiere decir, lo que estamos pensando, lo que nosotros estamos creyendo, Él tiene cosas más altas. Él está viendo más allá. Entonces, estos grandes hombres, patriarcas de la palabra, estos grandes ejemplos que estamos hoy compartiendo, fueron hombres que lograron conquistas y victorias gracias a que consultaron a Jehová, consultaron a Dios una y otra vez. Otro ejemplo muy claro fue el rey David en la Biblia. A través de escuchar el consejo de Dios, fue vencedor de muchas batallas. Y cuando no lo hizo, fallaban. Siempre consultaba y colocaba su confianza en Dios. El rey David contó con un profeta como fue Abiatar, y también el rey Saúl contó con el profeta enviado por Dios, que fue el profeta Samuel. La diferencia entre un David y un Saúl fue que Saúl, en un momento que estaba victorioso, se envaneció en su orgullo, en su conocimiento, y eso lo llevó a no escuchar el consejo de Dios y a tomar sus propias decisiones.
dejó de escuchar a Dios a través del profeta que le había sido enviado, de ese hombre de Dios que estaba dispuesto por Dios para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a llevar, conforme a su palabra, el destino y el camino que debía seguir. Y Dios le quitó el reinado a Saúl sobre Israel, porque tomó decisiones fuera de Dios y decisiones equivocadas. Asimismo, el ejército de Saúl lamentablemente terminó derrotado. Dios, a través del hombre y la mujer de Dios, quiere enviar su consejo para consolar, para exhortar, para edificar, para darnos dirección, para llevarnos a un lugar seguro de victoria y de plenitud. Allí está la clave. El rey Saúl no tomó el consejo, pero el rey David, dice la Biblia, siempre consultaba a Jehová. Y David consultaba a Jehová. Y David, antes de ir a las batallas o hacer cualquier acción, consultaba a Jehová y mandaba a buscar a Abiatar, el profeta designado para él, para preguntarle qué debo hacer, qué dice Dios que debo hacer. Hoy en día son muchas las batallas que también tenemos que librar. En el segundo segmento estaremos compartiendo detalles de cómo consultamos a Jehová para librar nuestras batallas. Y estos hombres que están colocados en lugares de autoridad, de eminencia, público o privado, necesitan la dirección de un pastor y el consejo de Dios. Honor y fe. Estamos de vuelta para continuar compartiendo sobre el tema: ¿necesita un comandante militar, un gerente, un hombre de negocios, un hombre de cargos de alto nivel público-privado, un pastor? Compartíamos en el primer segmento, pastor, cómo los hombres y mujeres que consultaron a Dios, creyeron en Él y siguieron su consejo, obtuvieron grandes victorias, milagros, fueron guardados de sus enemigos, fueron bendecidos y prosperados a causa de la obediencia al consejo de Dios. Incluso para muchos de ellos, Jehová de los ejércitos se convirtió en su Señor y su Dios. Asimismo, todos los que no lo hicieron y le dieron la espalda al consejo de Dios, sufrieron grandes pérdidas y consecuencias. Así es. Asimismo, en el Antiguo Testamento, vivir reconociendo que los planes de Dios para su vida eran lo mejor para poder vivir en victoria y en plenitud, en la actualidad sigue siendo el mismo principio que debemos aplicar si queremos para nuestras vidas las mejores decisiones en todas las áreas. Necesitamos consultar a Dios, buscar su palabra y su consejo. Hoy en día estamos librando muchas batallas en la familia, en la economía, en el hogar, en la sociedad, en la cultura, en las artes, la educación, en la táctica y estrategia militar de una nación, en la política. Y en todas estas áreas, la palabra de Dios nos llevaría a soluciones en bendición y en paz. Sin embargo, Dios, que es el mismo desde la eternidad, Él lo que anhela es habitar con su pueblo. Y no solo ayudarnos en las cosas, sino hacernos libres de la mayor batalla que tenemos, que es el pecado. Y poder restaurar nuestra relación con Él. Esa batalla que acontece en el corazón del ser humano, allí en el corazón y en nuestra mente, es donde está la más compleja y difícil de todas las batallas. Entonces volvemos a preguntarnos, pastor, según todo este diseño y lo que estamos hablando de Dios, ¿necesitamos un pastor para nuestras vidas? Yo quisiera que le habláramos a las personas que nos están viendo en este momento y que están a través de las cámaras, porque muchos de ellos deben estarse haciendo la misma pregunta. ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es la razón de que existan pastores en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Así es, Mari, mi querido amigo. Realmente es muy especial y muy importante para nuestras vidas poder contar con un hombre y con una mujer de Dios a nuestro lado. Que podamos a través de él, como decíamos en el primer segmento, como hicieron todos esos grandes hombres y mujeres de Dios, escuchar un consejo de Dios, escuchar una palabra de Dios. Aunque Dios nos puede hablar a todos a través de su Espíritu Santo, pero tener un pastor a nuestro lado es algo bien importante. Así es. Y una de las razones principales y que hoy queremos compartir con ustedes es que Dios ama su creación. Y lo que más anhela nuestro Padre Celestial es restaurar esa relación con sus hijos y darle la vida eterna.
salvarnos de la muerte eterna. Asimismo, ¿sabe? Entre la Fuerza Armada, Pastora Mari, hay hombres, hay mujeres, hay padres, hay hijos, hay abuelos, hay tíos, hay abuelas. Es decir, toda la sociedad, en todas las categorías podríamos decir, en todas las edades. Pero debajo de ese uniforme, ¿sabe qué hay, mi querido amigo? Un ser humano. Hay un ser humano que tiene alma, tiene cuerpo y tiene un espíritu. Y ese espíritu es allí también donde el pastor tiene la asignación de Dios, de fortalecer con la palabra de Dios a ese hombre interior, ¿verdad? Que todos tenemos, que conozca la verdad que es Jesús, que sean salvos, para que así recuperen su posición como hijo de Dios y así otra vez reconectarnos con el Padre Celestial y ser victoriosos, tanto en el mundo espiritual y alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo, como en esta tierra. Adicionalmente, en la Fuerza Armada, mi querido amigo, cada pastor tiene la asignación de formar a cada individuo en el temor de Dios y los principios de su palabra. Pues cuando esto ocurre, entonces tendremos seres humanos nuevos, un nuevo hombre. Qué tremendo, porque justamente en este plan Dios lo deja tan claro y lo asevera en su palabra. En Efesios 4, 11, 12 dice: el Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios mismo constituyó a los pastores para sus planes y ayudarnos en todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué es un pastor? Muchas veces creemos saber y solemos pensar que un pastor es un hombre de traje, de una Biblia, que habla de Jesús. Y sí, ciertamente, somos hombres y mujeres que usamos trajes o vestidos, que cargamos una Biblia, incluso hoy en día sea digital o física, y que siempre hablamos de Jesús y su palabra, porque sabemos que está allí el consejo, siempre estamos consultándole, no tenemos nada que decir por nosotros mismos, tenemos que decir lo que Él quiere decir. Pero es un concepto, sin embargo, poco profundo de un pastor. Un pastor es mucho más allá de eso. Así es, mi querido amigo. Un pastor es un hombre o una mujer con un llamado y una asignación, una misión muy especial, dada por Dios. No es algo lírico, ¿sabe? No es algo ilusorio, no es algo metafórico, no es así. Un pastor es un hombre y una mujer diseñado por Dios, ¿verdad? Donde Dios le establece un gran reto en la vida y es vivir con el carácter de Cristo, es alcanzar el carácter de Cristo para que así pueda enseñar a otros, ¿verdad? Y nutrirlos en su vida diaria y en su mundo espiritual, nutrirlos de la palabra de Dios y poder ser a la imagen de Cristo. También un pastor, mi querida esposa y querido amigo que nos ves allí en pantalla, ¿verdad? Un pastor está diseñado para ayudar, ¿verdad? En su caminar de fe a cada persona, para que también ellos puedan ser perfeccionados al modelo de Cristo. También hoy podremos decir, y tal vez tú te estás enterando allí realmente, la profundidad del concepto de lo que es un hombre de Dios y lo que es un pastor. Realmente es algo extraordinario. Podemos decir, es un privilegio tener esta responsabilidad y tener este llamado a través del testimonio y enseñar con nuestras acciones, ¿verdad? Y poder impartir al corazón de los demás. En la Biblia, también en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, nos dice qué es un pastor. Un pastor es una persona que a pesar de las circunstancias y dificultades de la vida, debe ser irreprensible, es decir, impecable, inocente, irreprochable en su conducta, en su carrera militar, en su sociedad, en su trabajo. Un pastor es un hombre o una mujer valiente que asume el reto de ser marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre. Un pastor es una persona sobria, moderada, prudente, decorosa, es decir, una persona con pundonor. Un pastor es un hospedador. Un pastor es una persona para enseñar, es un maestro. Un pastor es un ser no dado al vino, ni a borracheras, ni pendenciero. Un pastor es una persona no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, con un espíritu de integridad y de anticorrupción. Definitivamente hay que tener coraje, ¿verdad, mi querido amigo? Después de ver esta lista uno dice, wow, qué difícil. Hay que tener realmente coraje para ser un pastor.
hay que tener valentía, así como de seguro estás allí detrás de las cámaras y también en tu trabajo y en la asignación que Dios te ha dado, en la profesión que hoy en día ejerce o en la labor en la que trabajas. También debes tener de seguro valentía, coraje. Bueno, así, un pastor bajo todos estos requisitos bíblicos debe ser un hombre, ¿verdad?, bien posicionado, bien firme y con determinaciones y convicciones bien fuertes. Un pastor debe ser una persona, también dice la Biblia, amable en estos tiempos también, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, dice la Biblia, ¿sabe? Esto es un requisito primordial. Y dice, porque ¿cómo entonces puede gobernar la casa de Dios si no gobierna bien su casa? Qué complicado podría decir. Pero ¿sabe? Es una capacitación especial, una capacitación que viene de Dios. Porque un pastor no puede ser tampoco un neófito. No puede ser alguien que desconozca la doctrina. Es decir, tiene que ser un hombre que sea ungido. ¿Sabe que la palabra ungido, tal vez a muchos de nuestros amigos que nos escuchen, no es común? Pero la palabra unción y ungido es la capacitación sobrenatural que da Dios a un hombre o a una mujer para la obra del ministerio. En este caso, para el pastorado. Muchas veces nos dicen, oye, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿Cómo diste ese mensaje? ¿Sabe? Eso no es conocimiento humano, eso es la capacitación sobrenatural que Dios le da a un pastor para poder discernir, bajar el consejo de Dios del cielo y poderlo impartir a los demás. Definitivamente que este es una labor y un llamado que no podemos hacer nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, si no fuera por la unción y esa capacidad que Dios nos da, no podríamos llevarlo a cabo. Nadie podría. Realmente, Leonel, es algo que Dios determinó en su corazón para guiarnos, determinó en su corazón para ayudarnos a alcanzar esa comunión con Él, nuestro destino profético, nuestra vida eterna, y por eso colocó a hombres, mujeres, pastores y pastores para llevar a cabo. Por eso hoy bendecimos, ¿no?, a todos esos hombres y mujeres que tal vez tú conoces allí también. Bendícelo, llámalo, dale ánimo. De verdad que es un gran llamado, y un gran llamado que ellos asumen el reto es para bendecir tu vida, es para poder compartir de Cristo y para que tú seas salvo y también victorioso en todo lo que el ser humano hace. Así es, y en esta labor dice Hebreos 13:17, es muy importante: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es una asignación, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Igualmente en Hebreos 13:7 dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué tremendo, imitar su fe, evaluar su conducta e imitar su fe. Bueno, ese también es el consejo de Dios hoy para ti. Así que ese es el llamado. Evaluemos su conducta, imitemos su fe. Mientras esté apegado a la palabra de Dios, mientras tenga el carácter de Cristo, de esos requisitos, y que sea un hombre que se sujete a la palabra, que enseñe lo que esté allí, entonces la Biblia dice, a ese imitar su fe. Hoy bendecimos a todos los hombres y mujeres del ministerio que ejercen el pastorado, todos los hombres y mujeres que han sido llamados a la Fuerza Armada para pastorear, para bendecir, para impartir y compartir de las buenas nuevas de salvación, del carácter de Cristo. Hoy los bendecimos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos todo el trabajo, todo el apoyo que a diario le dan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la nación. Así que si tú tienes un pastor en tu unidad, si tú tienes un pastor que Dios ha enviado en su infinito amor, en su infinita misericordia, recíbelo. Recíbelo como ese consejero, recíbelo como ese hombre de paz, recíbelo como ese hombre que viene de parte de Dios a poder traer a tu vida bendición, dirección, salvación y vida eterna. Y recuerde cómo comenzamos. Dice la palabra de Dios que los hombres hacemos muchos planes, pero el consejo de Jehová, la planificación, el plan que Dios tiene, ese es el que va a prevalecer. Así que hoy tomamos el consejo de Dios porque ese es el que va a prevalecer. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos en tu programa Honor y Fe. Bendiciones. Honor y Fe.